Cada 29 horas es asesinada una mujer en Argentina. Santa Fe es la segunda provincia con mayor número de casos de femicidios. Además de los titulares que dan cuenta de las vidas que son arrebatadas en su mayoría por quienes juraban amor eterno, la violencia familiar está enquistada en hogares y carcome en silencio a quienes la padecen. Un estudio reveló que desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en el país, 21.800 mujeres sufrieron algún tipo de violencia de género, al tiempo que especialistas confirmaron que crecieron las consultas por parte de las víctimas y sus familiares. El dato surge de un informe de UNICEF Argentina, el cual abordó el impacto del COVID-19 en las familias en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno. En el caso de la ciudad de Tostado, nos acercamos al servicio social del hospital para conocer cómo trabajan sobre el tema. Una de las cuestiones que nos planteamos dentro del servicio es justamente poder pensar si las situaciones de violencia se vieron agravadas o si en realidad lo que ha cambiado son los modos, debido al aislamiento, al encierro, con los cuales se manifiestan. El aislamiento social y preventivo contra el COVID-19 trajo aparejada la convivencia de la víctima con su agresor y con ella la dificultad de protegerse, independientemente de los diferentes dispositivos de comunicación que se implementaron. La mayoría tiene que ver con poder captarlas a través del servicio, generalmente de ginecología o de internación, porque los modos de manifestación de la violencia generalmente se dan a partir de sintomatología orgánica, digamos, que está muy puesto en el cuerpo. También atendemos situaciones que vienen desde el área de género, desde más allá digo del servicio hospitalario y también desde la justicia. La pandemia es un caldo de cultivo porque le viene bien al violento el encierro, ya que su modus operandi es prohibirle a la víctima tomar contacto con toda persona que la rodea. Es un trabajo menos que tiene que hacer el violento porque directamente, gracias al aislamiento que vivimos, ya la tiene encerrada en su casa, señalaron los especialistas. Bueno, si uno tiene sospecha en relación a un familiar, a un vecino, es la posibilidad de que sea el otro quien tome la decisión, ¿no? Uno puede estar, acompañando, sosteniendo, desde la escucha, desde preguntarle cómo está, y no necesariamente en tener que decir, vamos, tenés que denunciar, porque esto tiene que ver con poder elaborar y construir que el otro se sienta acompañado. A lo mejor no desde el lugar en que uno quiere, sino desde el lugar en que el otro necesita. Y generalmente son las modificaciones de la conducta. Desde hace un tiempo, en Tostado particularmente, pero haciendo extensivo también a todo el departamento, se han ido sumando instituciones que albergan o pueden albergar una demanda o un espacio de asesoría en relación a cómo, como decía Macarena, cómo acompañar una situación que en principio a veces uno tiene como la necesidad de intervenir, pero a veces se trata de acompañar una situación y no, digo, lo mismo las instituciones, ¿no? Las escuelas, en niñez es otra la situación, en niñez si hablamos de riesgo hablamos de inmediatez, ¿no? Siempre que hablamos de riesgo hablamos de inmediatez, pero no es todo lo mismo. Por eso Maca también hablaba de la singularidad. Me parece que cada situación requiere una estrategia de abordaje que es particular. Sí hay instituciones como Comisaría de la Mujer, Fiscalía, el área de la mujer en el municipio, que pueden estar acompañando más fuertemente una estrategia o un asesoramiento a cómo proceder, ¿no? Digo, no hay un protocolo único. Digo, cada situación requiere de como un armado artesanal, ¿no? Con otros organismos del Estado, porque bueno, desde salud a veces es muy difícil poder pensarnos en un trabajo solitario, y desde ahí, se llevan adelante las medidas que se requieran. No es simple, nosotros tratamos como de acompañar desde un espacio terapéutico. Digo, hoy también hay mucha dificultad para poder dejar un hogar por la violencia económica, digamos, porque las mujeres
y los niños dependen a veces de un recurso o de la casa, de un recurso económico, entonces hay que pensar la estrategia de manera integral, digamos, no es solo realizar una denuncia, sino que hay que pensar muchas más aristas, y bueno, desde ese lugar es que cuando la demanda llega acá, tratamos de convocar a otros sectores del Estado y si no, estar a disposición en caso de que se nos convoque. Varios son los organismos e instituciones con los que cuenta Tostado para atender y denunciar los casos de violencia de género. La Comisaría de la Mujer, que funciona en la Jefatura, la Fiscalía de la Familia, lindera a la Jefatura Policial, el Centro de Asistencia Judicial, en calle Sarmiento, los gabinetes que atienden tanto en el municipio como en el hospital, vinculados al área educativo. La fiscal Paula Yacín se refirió al trabajo que llevan adelante desde su fiscalía. Hubo momentos fluctuantes durante la pandemia. Entre marzo y abril no hubo demasiadas denuncias, yo me imagino que ha debido ser por el miedo a salir de la casa. Después, a partir de abril sí se incrementaron y después se normalizó. Pero no podemos decir que haya sido exageradamente alto el nivel de denuncias, lo cual es preocupante. Bueno, para ello tenemos que partir de lo que es la violencia familiar. La violencia de género puede darse dentro del contexto de la familia o no, porque el agresor puede ser tanto una persona conviviente como no conviviente, ¿no es cierto? La violencia de género siempre se da de acuerdo a los tratados internacionales y de acuerdo a nuestra ley, en los casos en que el agresor sea un hombre y la agredida sea una mujer. La violencia de género puede adquirir distintas formas, ya sea física, económica, sexual, moral, psicológica. Así que en cualquier caso se denomina violencia de género cuando es hacia una mujer o una persona que tiene, que es más débil que la otra, por supuesto. La fiscalía esta, que es la Fiscalía de Distrito Judicial, se puede hacer ante cualquier organismo, ante la Comisaría de la Mujer, cualquier otro organismo gubernamental o no gubernamental que tenga conocimiento de cualquier hecho de violencia, también debe denunciarlo, y los canales correspondientes serían o ante la Comisaría de la Mujer o ante la Fiscalía de Distrito. Como ya te dije, puede hacerlo cualquier organismo, se puede hacer de oficio inclusive, esto quiere decir que teniendo yo algún conocimiento por un tercero de un hecho de violencia, puedo actuar sin que haya denuncia a la víctima, siempre con, por supuesto, después de asistir a la víctima y que la víctima ratifique lo realizado. Bueno, después de la denuncia, lo primero que se hace es asistir a la víctima, de cualquier forma que lo necesite en el momento, ya sea psicológicamente, porque la violencia no es algo fácil de sobrellevar, es un círculo que se debe romper, entonces muchas veces necesitan tanto de asistencia psicológica como de asistencia física. Intervienen distintos organismos, desde el área mujer de la municipalidad o desde los distintos equipos, desde el mismo CAF, se asiste a la víctima y luego después se toman las medidas que corresponde el juez a pedido nuestro, ¿no es cierto? Que puede ser sacar al agresor de la casa, imponerle una perimetral, que es lo que se dice, una restricción de acercamiento en realidad, y en caso de haber una denuncia se correrá vista al Ministerio Público de la acusación para que hagan lo que corresponde en cuanto al delito, ¿no es cierto? En caso de que el agresor incumpla este tipo de medidas, está incumpliendo una orden judicial, ¿no es cierto? Al incumplir una orden judicial, incurre en un delito, con lo cual ahí ya podemos hablar de que, bueno, deberá haber una audiencia imputativa, una prisión, y también depende del tipo de violencia que se trata, ¿no es cierto? Porque cada violencia es una situación particular, no podemos tratar todas las violencias como si fueran iguales. Hay violencias no una menos importante que la otra, pero sí son diferentes. Entonces, en el caso concreto es cuando se deben tomar las medidas. Sobre todo cuando son, por ejemplo, una violencia psicológica, se puede imponer al agresor también que haga algún tipo de
tratamiento psicológico o lo que corresponda en el caso. Solidaridad y empatía son conceptos que se piden para hacer frente a esta situación de pandemia que estamos atravesando. También son aplicables para aquellas familias que están sufriendo, y especialmente las víctimas, mujeres y niños, los hechos de violencia que los tienen silenciado, pero sin lugar a duda que los tienen sumidos en la mayor tristeza, de la cual nosotros podemos ayudar a salir.